Más allá de estas calenturas electorales, de la efervescencia, de la pasión, de las grillas, de los tiempos adelantados, ¿qué tendría que importar en la selección de un candidato y en la elección de un próximo presidente o de alguien con un cargo relevante de poder? La visión de futuro, la trayectoria, la experiencia, la hoja de vida, las capacidades. Juan Pablo Leo, Juan Pablo, ¿cómo estás? Manuel, ¿cómo estás? Buenas noches. Carlos Mota. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Gabriel Guerra. Querido Gabriel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tendría que pesar más, Carlos? ¿En qué tendríamos que enfocarnos? Porque los políticos están en este concurso de popularidad, en donde ponen espectaculares, pintan bardas, entre más veces aparezcan en las redes sociales, más taquilleros son, pero ¿en dónde tendría que estar nuestra atención? Pues mira, a mí me parece que hay tres grupos donde vamos a ir ubicando a los políticos en estos siguientes 12 meses. Un grupo notoriamente identificado con ideología, ¿no? Y este grupo, yo diría que ahí la 4T, los de Morena, la gente de izquierda, notoriamente está ahí más queriéndole vender a la ciudadanía esta idea de que ellos van por los pobres, van a las causas sociales, a temas de derechos sociales y tal, sin importar lo que nos estás planteando, ¿no? Que si están bien preparados o no están bien preparados, si tienen experiencia o visión de futuro, ¿no? Entonces, ahí vamos a ubicar un grupo. Un segundo grupo va a ser el de la oposición, que va a ser pues muy difuso realmente en cuanto a ideología se refiere, y también va a estar ahí mezclado con diferentes perfiles. Y un tercer grupo que yo creo que respondería a tu pregunta, Manuel, y es que el que yo pienso debería ser un grupo de gente, de políticos con capacidades técnicas suficientes para crear políticas públicas efectivas, para solucionar los problemas que tenemos en el país, en el nivel municipal, en el nivel estatal. Y ahí es donde efectivamente sí contaría esa hoja de vida, ese currículum, esa preparación académica, la experiencia, la visión de país que se tenga, o del Estado o del municipio, hacia dónde se quiere proyectar la competitividad de una región, con qué alianza se va a generar esa competitividad. Y yo creo que tristemente este tercer grupo de gente pues con esos atributos y características no lo vamos a ver florecer en esta elección. Vamos a ver florecer más bien a gente de los otros dos grupos, en donde estaremos digamos inundados de temas ideológicos por un lado, y por otro lado con una oposición difusa que ni siquiera tiene una bandera ideológica que defender, ¿no? Porque de pronto parece que se trata de un concurso de popularidad e iría un poco más, digamos, más aterrizada en nuestra realidad. Un concurso de quién marca mejor en las encuestas, quién ha estado más bajo el reflector y quién tiene un mayor nivel de reconocimiento. Ya no importa qué propongan, qué hayan hecho, qué historia de vida tengan o qué puedan proyectar hacia el futuro. Nada, mira, yo creo que lo pinta y lo describe muy bien Carlos. Son tres grupos, uno de ellos que está pues un poco en la cápsula del tiempo, ¿no? Y que a lo mejor algún día aparece y florece, ojalá. Pero después tienes, yo creo que en la parte ideológica tienes a dos grupos. El del gobierno, que trae este discurso que menciona Carlos, un discurso eminentemente de política social, que hace cierto sentido, sobre todo en un país con 55% de personas viviendo en o cerca de la línea de la pobreza, pues evidentemente resuena, y con temas de disparidades hasta regionales escandalosas. Pero también tienes en la parte ideológica un sector de la oposición que se plantea como, ni siquiera como alternativa ideológica, sino como el no a todo lo otro. Y entonces estás en un debate verdaderamente absurdo, porque unos están planteando una serie de cosas que parcialmente está haciendo el gobierno, parcialmente, las transferencias, etcétera, que funcionan relativamente, pero no ha habido una disminución dramática de la pobreza en México, de la desigualdad, de la falta de oportunidades. Pero la oposición lo único que está planteando hasta ahorita es no a todo lo que hace el gobierno. Y prácticamente no hay una propuesta específica, diferente, o por lo menos diferente de lo que plantearon en el 18. Entonces es un poco pues, el juego de los espejos, ¿no? Todo el mundo se ve, todo el mundo se platica a sí mismo, y tú dices unos quieren que haya continuidad, que todo siga como va, que todo está de maravilla y todo marcha perfecto, y otros quieren destruir todo lo que hay y construir encima algo diferente. Y mira, puedes entender que los candidatos gobiernistas, oficialistas, pues no puedan tomar distancia del presidente. Sería un poco suicidarse políticamente hablando.
pero que la oposición no haya podido construir un discurso y articular una serie de ideas de políticas públicas y de visión de país en 6 años es verdaderamente aterrador. ¿Qué han estado haciendo 6 años? O sea, primero no se dieron cuenta que los atropelló un tráiler de doble remolque. Y luego, después de eso, lo único que han atinado a hacer es levantarse como el pajarito del chiste a chiflarle una mentada de madre al camión que los atropelló. Y el asunto ahí es qué quieren los mexicanos, ¿no? O qué les ofrecen los partidos y los aspirantes, que son 18, porque están en campaña 18 personas, 6 de la 4T y 12 del Frente, a los mexicanos. ¿Dónde queda, más allá de lo taquillero y de lo popular y de la estridencia y del reflector, dónde queda la trayectoria, la experiencia, el futuro, pues? Y es que, sí, ¿dónde queda? Pero me parece que sí hay que dividir esta discusión en dos. Por una parte, lo que es una campaña política, la capacidad de movilizar, la capacidad de emocionar, la capacidad de conectar con las personas, porque para gobernar primero tienes que ganar elecciones. Y hay un grupo en la oposición que ha sido incapaz de ganar elecciones. Y ha sido incapaz de ganar elecciones porque han arrastrado una marca de corrupción de hace mucho tiempo que no se han podido sacudir, no han entendido cómo conectar con las personas y no han entendido cómo poder ganar elecciones. Los resultados y la muestra están en los estados y lo que ha sucedido en los últimos años. Y para poder llevar a un tecnócrata, digamos, al gobierno, en donde valgan entonces lo que también decía Carlos, de lo que se refería a Gabriel, un tecnócrata, una persona con capacidades, una persona con conocimiento. Me parece que las características de un gobernante son muy claras en cualquier país del mundo. Lamentablemente, de pronto, para un contexto electoral, ¿se convierte en un concurso de popularidad? Sí. ¿Hay que saber prometer? Sí. ¿Hay que saber conectar con las personas? También, porque las elecciones son emocionales y es muy difícil que un mexicano salga a votar porque le están prometiendo un crecimiento del 6% del PIB y que les expliquen que el tema de las afores y el tema de los temas muy técnicos en elecciones no pegan muy bien. Un candidato tiene que saber emocionar y tiene que saber movilizar a las personas, y es algo que no hemos visto, me parece, no mucho en Morena, que se basa mucho en lo ideológico y se basa mucho en la figura del presidente Andrés Manuel López Obrador para poder ganar esas elecciones. Un hombre poderoso que entendió esa movilización y esa conexión, y una oposición que está absolutamente desconectada. Entonces, a ver, personajes capaces, técnicos, con trayectoria hay en las dos partes, me parece que los hay. Personajes que pudieran ser capaces de llevar las riendas de un país, me parece que los hay. Pero una cosa es un presidente y un gobernante, y otra cosa es un candidato y un contexto electoral que me parece que está en parte de la discusión. ¿Vamos a votar por un candidato popular? ¿Vamos a votar por una persona capaz? Entiendo que se gana con emoción y con pasión y despertándole cosas al electorado, pero vamos a votar por un presidente o una presidenta. Vamos a votar por alguien que tenga un proyecto, que tenga una historia que avale ese proyecto. ¿Quién puede construir, por supuesto, con popularidad y con reflector y sabiendo generar interés, nota, despertando pasión, pero ¿quién tiene esa experiencia o quién podría tener esa trayectoria? Mira, yo creo que vamos a tener seguramente pues la presunción legítima, legal, de cada uno de los candidatos que lleguen o los que estén en la boleta finalmente, de los indicadores de desempeño que tuvieron en sus gestiones previas, ¿no? Si llega Marcelo Ebrard, si llega Claudia Sheinbaum, si llega Xóchitl Gálvez, van a estar ahí diciendo, pues yo hice estas iniciativas de ley, yo hice tales proyectos en la Ciudad de México, en la Cancillería, etcétera, ¿no? Tristemente, eso no es necesariamente lo que va a emocionar a la gente. Yo creo que a la gente le va a emocionar el producto mercadológicamente presentado en redes sociales, en spots publicitarios y además en esta diatriba que naturalmente se da entre los candidatos cuando hay pelea y yo creo que eso es lo que a la gente le va a mover, ¿no? Que si este fue más listo en el debate, que si este fue más lento a la hora de responder, que si este tiene una idea sumamente atractiva para aliarnos con los Estados Unidos o no, o cómo le va a responder el candidato de este partido o de este otro partido a los candidatos que vengan en la elección estadounidense. Ese tipo de cosas yo creo que van a ser emocionalmente mucho más relevantes. Tristemente, yo creo que la sociedad mexicana no está acostumbrada a hablar de indicadores de desempeño y de gestión de gobierno. Entonces, vamos a tener una elección, sí, emocional, que es lo que naturalmente debe ser, pero después eso no necesariamente se va a traducir justamente en ese desempeño de gobierno. ¿Quién tiene más empaque? A ver, le preguntamos a la gente qué buscaría, digamos, idealmente, más allá de la popularidad y del reflector, qué buscaría en un aspirante a la candidatura presidencial. Esto nos contestaron.
Honrado y honesto. Honesto, congruente, trayectoria. Capacidad y experiencia. Y bueno, y empatía con la gente también, honestidad. Concientización con la población, un poquito de moral alta, digna, ética principalmente, y no sé, el apoyo para ver todos los problemas que surgen. Honestidad. Honestidad, 100%. Sí, 100% honestidad. El compromiso y la honestidad. Yo creo que el candidato honesto es el que debería de estar. Que sea un candidato realista con los problemas actuales y que les den solución. Y su característica es que sea honesto. Un buen candidato presidencial. Creo que principalmente sería la trayectoria que ha estado llevando, el tipo de trabajo que haya desempeñado ya en el gobierno en otros puestos. Pues honestidad está muy claro. Algunos hablan de la honestidad, ¿no? ¿Dónde está la tabla donde dice ¿Cómo vendes la honestidad? Sí, ¿no? Sí. Mira, al final yo creo que sí hay ciertas características o parte de la hoja de vida de la gente que sí te puede hacer pensar, de acuerdo, esa persona parece más honesta, parece menos. En ese sentido, el presidente López Obrador construyó esa imagen desde los 90s, desde fines de los 80s, de hecho, ¿no? Un luchador social, un hombre que nunca vivió con lujos, que siempre despreció, al menos en el discurso, esa parte, y que puedes decir, con todas las críticas que se pueden hacer a la gestión presidencial, puedes decir que ha sido un hombre en ese sentido absolutamente congruente y ha mantenido una imagen en la que nunca nadie podrá decir es que llegaba, como ese candidato que llegaba a los debates en una combi, pero que 2 cuadras antes se bajaba de una Suburban, ¿no? ¿Se acuerdan? Un personaje de triste memoria. Entonces, eso es un factor. O sea, tú no puedes de la nada, si has sido un jetsetero, no puedes de la nada llegar y presentarte como yo soy ahora un franciscano y yo soy el ejemplo de la austeridad y el buen manejo de los recursos. Después tenemos un problema porque más allá del tema de popularidad, de emociones, que es muy importante, al final, ¿por qué ganan los candidatos en Estados Unidos? Pensemos que es más parecido a nosotros. Europa es otra historia y aún en Europa juega lo emocional. Ahí tenemos el caso de Italia, ahí tenemos muchos otros. Porque les fue mejor en un debate. Pero no porque les fue mejor por una propuesta política, sino porque tuvieron un chispazo, ¿no? ¿Por qué le Algo que los hizo conectar con la gente. ¿Por qué le gana Kennedy a Nixon en el debate? Tenías hace rato una referencia a Nixon y a la guerra contra las drogas. Porque Nixon decide que le vale gorro rasurarse en la tarde para estar recién rasuradito y cuidar el sudor de la frente. Y entonces se ve mal rasurado, se ve sudoroso en los tiempos de la tele blanco y negro, un hombre que de por sí tenía fama de ser poco confiable, sale un poco como pues una especie de rufián. Ahora, estás hablando del debate, pero lo que hemos visto, por ejemplo, en la figura de Xóchitl Gálvez, pues es un crecimiento exponencial en semanas. Una persona que ni siquiera estaba en la baraja de aspirantes y de pronto ya le va ganando 4-1 a su más cercano perseguidor. El asunto es, sí, la pasión, sí, el reflector, sí, la popularidad, pero ¿qué tendríamos nosotros realmente como electores, como mexicanos, de ver, de evaluar? Y ahí están los perfiles. A ver, pienso en la 4T. Hay un candidato, un aspirante, Marcelo Ebrard, que tiene muchos años de trayectoria. Ricardo Monreal tiene muchos años en la vida pública. Claudia Sheinbaum tiene su experiencia también. Adán Augusto López, quizá para los capitalinos sea menos conocido, pero ha hecho vida política en Tabasco. ¿Qué medir? ¿Qué trayectoria? ¿Qué sopesar, digamos, al momento de tomar una decisión? Me parece que lo ideal sería, por supuesto, que fuéramos votantes informados y que no votáramos con el estómago ni con el corazón, sino con la cabeza y el entendimiento de que las promesas se las puede llevar el viento, sino que las promesas pueden ser incluso hasta populistas, pero la realidad puede ser muy diferente. Por eso ahora que traías al tema, por ejemplo, el tema de Marcelo Ebrard,
le conviene y empuja el tema en los debates. En un esquema técnico, en un esquema de resultados, en un esquema de experiencia. Se siente fuerte ahí. Tiene mucho que jugar, pero por otra parte se traslada hacia Claudia, lo veíamos muy revelador y tú nos platicabas ahorita fuera de cámaras, lo que implica hoy por hoy para las personas el tema de la capacidad. Creo que de 6 personas que contestaron, 1 contestó que el tema era capacidad y 5 más contestaron que el tema era honestidad. ¿A quién se le traslada naturalmente la figura del presidente López Obrador con la parte de la honestidad y con la parte de la cercanía? Es Claudia Sheinbaum. Entonces ahí tienes, digamos, los dos polos hablando del tema de Morena específicamente respecto a qué es lo que importa y qué es lo que cada uno de los candidatos está buscando. Si tú hablas de experiencia, si hablas de capacidades, si hablas de conocimiento técnico, para Marcelo Ebrard un tema del debate, de confrontar esas ideas con sus compañeros de Morena para poder avanzar o para poder intentar ganar algo de puntos, es lo que más le conviene. A Claudia Sheinbaum, mientras más se puede ligar al presidente, a la imagen del presidente, que se pueden decir muchas cosas, pero tiene esta imagen de honestidad y tiene una popularidad amplia del 60-65%, entonces eso se le traslada a cada uno. ¿Cómo deberíamos de votar? Con la cabeza y con la inteligencia. No es una ósmosis perfecta entre Claudia y el presidente. Yo creo que pues tendrán que hacer campaña, ¿no? Y tendrán que tratar de transmitir eso a la gente. A mí sí me parece que la honestidad, aunque todos los que estén ahí puede que sean honestos, muy honestos, pues eso no se traduce en buena gestión de gobierno. Pueden tener un gobierno fatal, ¿no? Es ser unos inútiles gobernando. Entonces yo sí creo que eso lo estaremos viendo ya después en el futuro del país, pero sí creo que la emoción va a seguir contando como lo más importante. Como decía el propio Ebrard, ¿para qué hablar necesariamente de propuestas en este momento, aunque él quiere hacerlo, si podemos revisar lo que cada quien ha hecho, ¿no? Sí. El legado que ahora, cada quien puede haber dejado. El único ya nos quedan 10 segunditos. Ha hecho un planteamiento sólido, puede gustarnos o no, podemos estar de acuerdo o no, una propuesta concreta de política pública hasta ahora ha sido Ebrard. Con el tema de seguridad. Puedes estar o no de acuerdo. Ahora, el gran reto aquí, y termino rapidísimo, es porque nos llevan. ¿Cómo le haces para que tengan visión de altura y visión de peso? Gracias, Carlos. Gracias, Juan Pablo. Hasta mañana. Pásala muy bien.